El colombiano Luis Díaz y el uruguayo Darwin Núñez estuvieron a la altura en el estadio de Anfield. Los dirigidos por Jürgen Klopp están teniendo un excelente comienzo de temporada, y no solo están considerados como titulares indiscutibles por el entrenador alemán, sino que también están respondiendo a la confianza depositada en ellos con destacadas actuaciones. Esto ha contribuido a que se hayan ganado el cariño de los aficionados del equipo, y están felices con sus desempeños en cada partido. El Liverpool derrotó 3-1 al West Ham como local y el colombiano Luis Díaz sumó su sexto partido como titular con el Liverpool, incluyendo participaciones en la Premier League y la Europa League. Ubicado por la banda izquierda, una vez más, el colombiano desempeñó un papel fundamental en la apertura de espacios y en las transiciones para llegar al área rival, lo cual fue aprovechado por el equipo de Klopp en su ataque. Aunque no se hizo presente en el marcador, tuvo un buen partido y fue clave para que sus compañeros anotaran. El guajiro estuvo en el campo durante 81 minutos, tuvo un puntaje general de 6,9 por su actuación, obtuvo el 79% de pases efectivos y ganó 6 de 14 regates. Darwin Núñez también se hizo presente. En el minuto 60 el centrodelantero aportó un gol para los Reds en un momento clave. El partido estaba igualado 1-1. Y el pase fue del argentino Alexis McAllister, que lo vio picar al vacío y le dio una habilitación perfecta en el tiempo justo, y el uruguayo se lució inflando la red, con el segundo tanto, y seguir marcándole viene bien al delantero uruguayo, para llegar en buen estado a su selección ya que las eliminatorias no dan tregua. El Liverpool suma 16 puntos de 18 posibles en la Premier League, y está a 2 puntos del líder, que es el Manchester City. Por otro lado, este viernes, la Asociación Uruguaya de Fútbol envió todas las comunicaciones correspondientes a las federaciones y clubes sobre los futbolistas reservados para la doble fecha. Pese a que ya fue enviada, la lista no será publicada, como sucedió para las anteriores fechas. Si bien no hubo una comunicación oficial, la reserva tendrá, aproximadamente, la misma cantidad de nombres. Lo que es seguro es que se suman Ignacio La Quintana, recuperado de una fractura en el tobillo izquierdo y quien es del gusto del DT, y Guillermo Varela, que está en la etapa final de recuperación de lesión en el ligamento de la rodilla y fue elogiado tiempo atrás por Bielsa. La nómina final, que será de 25 o 26 jugadores como la última vez, será entregada, esta vez sí públicamente, entre el domingo 8 y el lunes 9 de octubre, que es el último día que los clubes tienen para liberar a los citados. Aún resta definir si algunos de los convocados viajarán directo a Colombia o si comienzan a trabajar antes en el complejo celeste. Además de La Quintana y Varela, estarán disponibles nuevamente para Bielsa Ronald Araujo y Yorian de Arrascaeta, ambos recuperados de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y a Matías Vecino, que iba a ser convocado por un inconveniente muscular, lo dejó afuera. Distinto es el caso de Edinson Cavani. El delantero de Boca Juniors quedó habilitado luego de cumplir la fecha de suspensión que tenía por lo ocurrido luego del partido con Ghana en el Mundial de Qatar, pero todo parece indicar que no será citado por el entrenador, al igual que Luis Suárez y Sebastián Coates, que estaban disponibles y no fueron llamados. La información que se hizo pública a los uruguayos fue que iba a hablar con ellos y no lo hice efectivamente, no hablé con ellos, dijo. Y argumentó las razones por las que optó por este camino. Tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos, porque llegar a ese sitial no es para cualquiera, y, siempre es merecido, son muy pocos los que llegan a esa condición. Hay dos aspectos para llegar a serlo, producen alegrías muy importantes y, la otra es por algo que tiene mucho peso. El aficionado, cuando idolatra a un jugador, siente que lo que éste alcanza lo hace junto a él. El hincha le pide al ídolo que haga en su nombre todo lo que él quisiera haber conseguido y no puede por no ser jugador. Si usted lastima a un ídolo, está hiriendo a la gente que lo quiere. Por eso siempre fui respetuoso de ellos. Y allí apuntó al matador y al pistolero. Dije que iba a hablar con ellos, escucharlos, porque no sabía qué posición me iban a transmitir en una charla. A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado y Luis Suárez hizo exactamente lo mismo. Esas dos informaciones, que no necesité hablarlas con ambos porque las leí y las escuché, volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria cualquier información, porque se convirtieron en jugadores convocables.
La selección uruguaya, dirigida técnicamente por Marcelo Bielsa, sumó 3 puntos de 6 posibles en el arranque, enfrentará a Colombia y a Brasil, mientras que la selección Colombia de Néstor Lorenzo no podrá contar con algunos titulares de la pasada fecha de eliminatorias sudamericanas y deberá mirar nuevas caras para suplir las ausencias. El entrenador de nacionalidad argentina, que defiende un invicto de 10 partidos, no podrá contar con al menos 4 jugadores, que fueron titulares ante Venezuela y Chile. En la pasada jornada, otro quinto estaría en duda tras presentar molestias físicas con su club en el reciente fin de semana. Uno fijo descartado será Yerry Mina, confirmado por el mismo entrenador durante la rueda de prensa posterior al partido contra Chile y reafirmado por su club al confirmar la lesión muscular. Junto a él, los ausentes serían John Arias, Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma y el más reciente en tener molestias, el defensor John Lucumí. El jugador que más pronto tiene su regreso a las canchas es el extremo del Fluminense de Brasil, John Arias. El futbolista se retiró en el primer tiempo del partido entre su club y Vasco da Gama tras sentir un fuerte dolor en el tobillo. Aunque en su momento se sospechó que era un esguince, tras verlo cojeando al final del encuentro, esta se descartó y el Flu informó que se trató de una leve lesión en el tobillo, la cual se prevé sea de pronta recuperación. El volante del Inter de Milán Juan Guillermo Cuadrado regresó lesionado de la selección Colombia, donde únicamente disputó 45 minutos ante Venezuela y tuvo que ser sustituido por un dolor en la pierna. Previo al partido contra Chile, Amaranto Perea, asistente técnico de la tricolor, dio a conocer la lesión del futbolista, que ha estado por fuera de los 2 más recientes encuentros de los Nerazzurri, y hoy estamos en una condición donde tenemos que esperar la evolución. Jefferson Lerma se perderá algunos partidos con el Crystal Palace de la Premier League, luego de llegar lesionado a Inglaterra tras jugar 180 minutos con la selección Colombia en los partidos contra Venezuela y Chile. Quien anunció la lesión del exjugador del AFC Bournemouth fue su nuevo entrenador, Roy Hodgson, en una conferencia de prensa que ofreció tras el partido donde su cuadro perdió 3-1 ante Aston Villa. Uno de los anotadores para los villanos fue el colombiano John Jader Durán. Lerma también está lesionado. Le hicieron un escáner, así que no puedo dar ningún detalle, pero tiene que ver con su tendón de la corva. Tampoco sé qué tan grave es eso. El último jugador en retirarse lesionado de un terreno de juego fue el defensor central del Bologna, John Janer Lucumí. El canterano del Deportivo Cali se retiró al minuto 64 del partido ante Napoli en la Serie A acusando un dolor muscular. Si bien abandonó el campo por sus propios medios, sus gestos de dolor e impotencia eran notorios. En los próximos días se harán más estudios al futbolista para determinar el alcance de la lesión.